Bueno, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Psicología Integral. Como sabéis, Psicología Integral es una asociación y también es un centro privado de consultas de psicología. La psicología, entendida como ciencia del alma, tiene tantos años como tiene el ser humano, porque primero empezamos con la magia, después nos fuimos oscureciendo con la magia, con los oráculos, luego se fue oscureciendo el conocimiento en la Edad Media, luego se fue oscureciendo más con las ciencias materialistas y ahora otra vez hay una explosión del conocimiento ancestral porque consideramos que está todo unido y no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, muchas terapias nuevas que están surgiendo, mindfulness, bioneuroemoción, descodificación, todo esto no es ni más ni menos que lo que siempre ha habido, que es un conocimiento interno del ser humano para ser mejor y sobre todo para expandir esa felicidad que ese ser humano puede haber conseguido, transformarse a sí mismo y por ende transformar el mundo que nos rodea. Hoy es un gran día para Psicología Integral porque aquí está un compañero de aventuras filosóficas y de búsqueda espiritual como es Vicente Merlo. Vicente tiene un amplio currículum, ya lo habéis visto, es doctor en filosofía con la tesis de Sri Aurobindo, ha vivido en Oriente, en mi opinión es una de las mayores voces, no sé si llamar voces, autoridades, no sé cómo llamar, uno de los mayores filósofos que han investigado en la filosofía y en la cosmovisión oriental, tanto de India como en general del budismo. Es muy complicada, yo a veces me he metido a estudiar el hinduismo y digo, madre mía, qué complicado, cuántos dioses, pero Vicente tiene una mente muy enciclopédica y muy integral y nos va a hacer un resumen en esta tarde de lo que es su libro Meditar en el Oriente Meditar en el hinduismo y en el budismo. Y ese libro que luego estamos ahí vendiendo, que cuesta 18 euros, es más económico que comprarlo por ahí, ¿no? Porque por ahí está más caro. Entonces lleva un CD con 10 meditaciones guiadas por él. Tiene muchos más libros, La llamada de la nueva era, no sé, como 10, 12, ¿no? O más. Ya no saben ni cuántos libros tiene publicados. En Barcelona se ha movido mucho y está haciendo mucho hincapié a que todo el mundo espiritual se integre y está trabajando en religiones comparadas, en universidades, haciendo algún máster de religiones comparadas, así como fue colaborador del Fórum de las Religiones cuando se hizo el Fórum Universal, ¿no? Se llamaba el Fórum... Parlamento Mundial de las Religiones. Parlamento Mundial de las Religiones vale. Y había un fórum también. Bien, pues nada, ya no voy a hablar más porque a mí ya me conocéis de sobra y os dejo con Vicente Merlo. Podéis verlo también en YouTube si queréis descargaros conferencias de él. Esta la vamos a grabar y la vamos a colgar también de YouTube, por si hay alguien que no ha podido venir hoy para que lo pueda hacer, pero esperaros como 15 días a que lo colguemos, porque no va a estar enseguida. Vale, os dejo con Vicente Merlo. Gracias. Gracias, Ángeles, por la presentación. No sé si se me va a oír bien allí al final. ¿Tony, se oye? ¿Sí? Siempre es especialmente interesante cuando uno va a hablar a gente que no conoce. Sí que hay 8 o 10 conocidos, porque no sabe si es gente que está cansada de meditar, porque de meditar vamos a hablar. Seguro que algunos no han realizado meditación nunca. No sé si el interés es más teórico que práctico. La idea, os cuento, es decir en 4 palabras la estructura del libro y después compartir una meditación. O bien antes de la meditación o bien después de la meditación, entramos en diálogo. Ya por la gente que he ido conociendo, creo que será más interesante el diálogo que la presentación. Así es que intento ser breve, aunque no sé si lo conseguiré. El libro en realidad nace de unos cursos que estoy dando en Barcelona en Casa Asia desde hace ya 3 o 4 años. Es un curso de 8 sesiones, 8 viernes, y como lo presentaba en Casa Asia, aunque lo importante era la práctica de la meditación, lo presenté como meditar con el hinduismo y con el budismo. Y finalmente el libro conserva esa estructura.
Por una parte, tiene un componente teórico importante. Yo suelo decir que es mi libro sobre budismo, porque sobre hinduismo había publicado ya algunas cosas, sobre budismo prácticamente nada. Los últimos años había estado intentando acercarme al budismo y la verdad es que 3/4 partes son sobre budismo y una de ellas, como diré, sobre budismo tibetano. Dejadme que cuente, si no todos los capítulos, algunos. La idea, tanto en los cursos como en el libro, como quizás aquí, es primero una presentación breve de un tipo concreto de meditación en relación o con un texto, o con un autor, o con una corriente, una subtradición, o como queráis llamarlo, dentro del hinduismo y luego del budismo. Después pasamos a hacer la meditación y después hay diálogo. El primer capítulo está centrado en las Upanishads. Voy a decir solo 4 cosas de cada uno de los capítulos. Después en el diálogo, si queréis, ya intentamos profundizar. Las Upanishads es un conjunto de textos, sin duda de los más importantes en el hinduismo, y probablemente los que han oído hablar, aunque sea poco, del hinduismo y de las Upanishads, sabrán que la afirmación central es esa identidad entre Atman y Brahman. ¿Qué quiere decir estos dos términos sánscritos? Atman podríamos traducirlo, no traducirlo, sino explicarlo como el fondo de nuestro ser, y Brahman como el fundamento de todas las cosas. Por tanto, hablar de la identidad entre Atman y Brahman quiere decir que cuando yo voy dentro de mí, cuando voy dentro, y si queréis, y arriba, descubro que lo que parecía ser mi conciencia individual, separada de todo lo demás, resulta que no encuentro los límites. Que Atman como conciencia individual, el fondo de mi ser, cuando voy dentro, cuando entro en meditación, podríamos decir, descubro mi verdadera identidad. Una identidad que es inobjetivable. El Atman es el sujeto que nunca puede convertirse en objeto. En busca de ese Atman, de esa presencia no dual, como podríamos llamarlo, la primera meditación recoge una idea que se expone en una de las Upanishads, en la Taittiriya Upanishad. Se habla de 5 vestiduras, como si el Atman, esa chispa del fuego divino, esa joya de valor incalculable, estuviera en la encarnación rodeada de 5 vestiduras. Lo que hacemos en la meditación, en esta en concreto, es ir tomando conciencia, atención plena, mindfulness, que decía Ángeles, que se ha puesto tan de moda, que procede de la tradición budista, como sabéis, y que no tiene muy contentos a muchos budistas por el proceso de destradicionalización que supone en muchos casos la presentación que se está haciendo del mindfulness, muy práctico y muy terapéutico, y sin importar el resto del contexto budista. Pues bien, atención plena a cada una de esas vestiduras, que resumiendo mucho no son más que el cuerpo con las sensaciones, la vitalidad con la que podemos contactar a través de la respiración, las emociones, los pensamientos, quizás podríamos decir esa conciencia pura que podemos descubrir en meditación cuando cesan los pensamientos o cuando ya no me identifico totalmente con ellos, y en el silencio interior esa conciencia gozosa, Chit y Ananda, empieza a descubrirse como la fragancia del Atman. El Atman es aquello que somos y que está por detrás de todo cuanto podemos sentir, pensar y percibir. Por tanto, una primera meditación contextualizada dentro de las Upanishads para descubrir nuestra identidad más profunda. Las Upanishads podemos decir que corresponde a lo que más tarde se denominaría Jnana Yoga, el yoga del conocimiento, el yoga de la sabiduría, el yoga de la verdadera gnosis, del saber más profundo que puede existir. La gnosis, en este contexto, es el conocimiento del alma. Un segundo capítulo está centrado en la Bhagavad Gita. Si las Upanishads han influido mucho en la tradición hindú, la Bhagavad Gita, sin ninguna duda, es el libro más leído y más influyente de la tradición hindú.
La Bhagavad Gita en realidad es un fragmento dentro de una epopeya enorme que es el Mahabharata. Y si en las Upanishads me había interesado centrarme en el Jnana Yoga, en el yoga del conocimiento, sabéis que la Bhagavad Gita desarrolla 3 yogas distintos, también el Jnana Yoga, del que se habla en los Upanishads, el Karma Yoga, que es el yoga de la acción, y el Bhakti Yoga, que es la vida del corazón, es el yoga de la devoción, se suele traducir. Y me interesa en esa meditación centrarnos en la apertura del corazón. Y para eso recuerdo un célebre pasaje de la Bhagavad Gita, que es el momento en que Krishna, el avatar de Vishnu, algo así como la encarnación de la conciencia suprema en un cuerpo humano, se le revela a Arjuna en todo su esplendor. No voy a contar la Gita, algunos la conocéis y si no, no importa. La intuición que me interesaba destacar ahí es cómo abrir nuestro corazón mediante la ayuda de una visualización que trata de sentirse en presencia de aquello que para nosotros es lo más sagrado. Como tanto en los cursos como en el libro, no doy por supuesto que uno es creyente de nada, ni que es budista, ni que es hindú, ni que es cristiano. No hace falta que uno esté pensando en Krishna o visualizando a Krishna como haría el que se siente partícipe de la tradición hindú, sino que basta con que uno elija un símbolo de aquello que para él es lo sagrado. Por tanto, puede ser una flor, puede ser un fruto, puede ser un amanecer, puede ser la mirada de un niño, no importa. Aquello que abre mi corazón de manera más clara. Y a partir de ahí experimentar ese sentimiento profundo de apertura de anahata, de apertura del corazón, el sentimiento de estar en presencia de lo sagrado. La tercera meditación, el tercer capítulo, está centrado en los Yoga Sutras de Patanjali. Los yogis y yoginis de la sala ya saben que es el texto fundacional del Raya Yoga, otro de los tipos de yoga, el yoga más centrado en la concentración y en la meditación. Y si en la meditación correspondiente a la Bhagavad Gita se trataba de la apertura del corazón, en los Yoga Sutras, después de exponer algunas nociones fundamentales, lo que me interesa en esa meditación es descubrir lo que podemos llamar la lucidez silenciosa. Muchos recordáis el celebérrimo segundo aforismo de los Yoga Sutras, el que dice Yoga es Chitta Vritti Nirodha. El yoga es el cesar todo movimiento de la mente. Y cuando cesa todo movimiento mental, se permanece en un estado de lucidez silenciosa, más allá de las palabras, que es la puerta de entrada al samadhi, término técnico en Patanjali y que después se ha utilizado muchísimo, y que no sería, podemos decir, nada más que el descubrimiento y la vivencia desde dentro de ese Atman del que nos hablaban ya las Upanishads. Por tanto, Patanjali intenta conducir al estado de samadhi, un estado de conciencia pura. Patanjali distingue distintos tipos de samadhi, pero no me interesa ahora. Un tipo de samadhi se centra más en un objeto, tiene un soporte, una simiente que puede desarrollar, pero hay otro tipo de samadhi, que es el que más me interesa en la presentación que hago, que es cuando uno prescinde de la atención a cualquier objeto y lo que queda es sujeto puro. Queda conciencia lúcida, despierta, lucidez silenciosa, sin ningún objeto en el campo de mi conciencia. Tercer capítulo que dejamos, muy brevemente, 4 pinceladas de cada uno para luego poder pasar al diálogo. Cuarto capítulo está centrado en la tradición tántrica. Enseguida el tantra está tan de moda que abrimos los ojos para ver si sanamos esa herida milenaria en relación con la sexualidad que tenemos y descubrimos una sexualidad sagrada. Ni en el libro ni ahora me interesa profundizar en la dimensión sexual del tantra, sino sobre todo en la importancia que le concede a los mantras y a la visualización. Muchas veces nos identificamos con un tipo de meditación, pienso por ejemplo el Zen, de la que hablaré luego, que es una de las más frecuentes, y hacer cualquier cosa con la mente
en la meditación parece que ya no sea meditación, ¿no? No tengamos una concepción tan estrecha de la meditación. Es cierto que esa lucidez silenciosa de la que hablábamos probablemente es, si no la esencia de la meditación, un aspecto importante. Pero una vez situado en esa lucidez silenciosa, uno puede trabajar con herramientas muy importantes y muy eficaces, como son el poder del sonido, el poder de una determinada frecuencia vibratoria, como son los mantras, y puede trabajar también, en muchos sentidos, con el poder de la imaginación creadora, con el poder de la visualización. En el libro la que presento es una muy conocida. Sabéis que cada uno de los chakras tiene un mantra simiente, un villa mantra, y tiene un sonido específico. Se puede recorrer los 7 chakras pronunciando el mantra que corresponde a cada uno de los chakras. Dejo así la tradición tántrica también, para no enrollarme mucho en cada capítulo. Y el último capítulo del hinduismo, al que solo dedico esos 5 capítulos, está centrado en el yoga integral de Sri Aurobindo y su compañera espiritual, co-creadora del yoga integral y supramental, que es una francesa, Mirra Alfasa. Conoció a Sri Aurobindo en la India, se quedó allí durante el resto de sus días y juntos co-crearon lo que se conoce como yoga integral. Todo es integral hoy, como estamos viendo, ¿no? La psicología integral, yoga integral. Pero es un término tan amplio que ni la psicología integral se identifica solo con Wilber y los wilberianos, ni el yoga integral tiene por qué identificarse solo con Sri Aurobindo. Aunque sí que es cierto que el Purna Yoga, yoga integral de Sri Aurobindo, pues digamos que se ha difundido de manera especial. ¿Qué decir del yoga integral de Sri Aurobindo? He dicho tantas cosas, he escrito tantas cosas ya que creo que no hace falta decir mucho más. Solo una idea central. Lo que dijeron Sri Aurobindo y Mirra Alfasa es que estábamos en un momento crucial de la humanidad. Esto estamos muy acostumbrados a oírlo ahora, con el cambio de era y con el 2012 y con todo lo demás, pero ellos empezaron a decirlo a principios del siglo XX prácticamente, con un lenguaje muy determinado. Y es el que estaba a punto de descender o de emerger, utilicemos la metáfora que cada uno prefiera, lo que Sri Aurobindo llamó la conciencia energía supramental, como si una nueva luz, una nueva vibración, una nueva conciencia energía, que hasta entonces no había estado presente en el planeta, comenzase a descender. Y depende de nuestra preparación interior el que seamos capaces de asimilar esa potentísima energía que es capaz de producir una profunda transformación. Sri Aurobindo habla de una triple transformación, en la que no voy a entrar. Voy a hablar de una transformación anímica, una transformación espiritual y una transformación supramental. Una transformación que nos llevaría a ser capaces de encarnar esa nueva luz, ese nuevo poder, esa nueva conciencia supramental. Sri Aurobindo no habló ni escribió demasiado sobre la meditación. Por tanto, la meditación que propongo, y casi me inclino a creer que podríamos hacer esta luego, no es que la enseñase Sri Aurobindo, tampoco las que propongo en los otros capítulos son meditaciones ya hechas que yo haya tomado, sino que he tratado de ser fiel a lo que considero que es el espíritu de ese texto, o de ese autor, o de esa corriente. Y en el caso de Sri Aurobindo, la idea es que después del proceso de ascenso, si recordamos la primera meditación, Upanishads, se trataría de ir ascendiendo por esas 5 vestiduras, cada una de las cuales es más sutil que la anterior, y uno va descubriendo las dimensiones más sutiles de su conciencia. Pero muchas veces uno llega a esa lucidez silenciosa, a ese estado de samadhi, y allí se queda, no hay más. La idea sería que el yoga integral de Sri Aurobindo propone que después de ese ascenso, una vez abierto Sahasrara, si queréis, el chakra coronario, comienza un proceso de descenso, de asimilación y de integración de esa conciencia energía supramental. Por tanto, en la meditación lo que insinúo es, una vez más a través de la visualización, visualizar el descenso de esa luz dorada. El color dorado sabéis que es el símbolo en muchas
tradiciones, igual que el sol, de lo divino, y Sri Aurobindo utilizaba también el dorado como símbolo de lo supramental. Por tanto, es una visualización que después de haber alcanzado teóricamente ese cierto estado de conciencia pura, de lucidez silenciosa, uno se abre al descenso hipotético, imaginario, si queréis, de esa nueva conciencia-energía que va transformando, iluminando nuestra mente, nuestras emociones, nuestra vitalidad y finalmente hasta nuestro cuerpo físico. No entro en este aspecto porque es un aspecto delicado, pero los dos hablaron mucho de la transformación del cuerpo físico, de la supramentalización del cuerpo físico. Mirra Alfasa, en los últimos años de su vida, los años 60-70 del siglo XX, empezó a hablar de una conciencia celular. Y fijaros que todavía no había empezado el énfasis que en las últimas décadas se está haciendo con la mutación del código genético, la importancia del ADN y la posible existencia no solo de las 2 hebras que los genéticos nos mostraron, Watson y Crick, sino que quizá nuestro ADN tiene 12 hebras. Pues bien, mucho antes de que empezara a hablarse en otro sentido de la importancia del código genético y del cuerpo físico, Sri Aurobindo y Mirra Alfasa insistieron mucho en ello. Fin de los 5 capítulos sobre el hinduismo. Y no sé si decir ya que comentemos algo para no seguir con el monólogo tanto tiempo. Si queréis, hacemos un parón en el hinduismo, dialogamos, si surge espontáneamente, si no, sigo con el budismo y lo dejamos para el final. Pero si alguien tiene un comentario sobre lo que he dicho del hinduismo muy brevemente, lo vemos. Yo hay una duda que me vendría muy bien aclarar. Cuando comentas que los Upanishads están dentro del Nani del conocimiento, yo tenía entendido que había en cada Veda había una parte de Karma Kanda y otra de Nani Kanda. O sea, entonces, ¿cómo se ubica esto? Vale, esto se ubica en la necesaria pero peligrosa unificación y simplificación que yo he hecho ahora, pero que es frecuente hacer desde Shankaracharya, desde tu amigo Adi Shankaracharya. Las Upanishads hay más de 100 Upanishads, escritas a lo largo de muchos siglos. Las primeras, la Brihadaranyaka y la Chandogya, son del 8º, 7º antes de Cristo, y al menos durante 6, 7, 8, 9 siglos se van escribiendo distintas Upanishads, por autores muy distintos. Bien, Shankaracharya consiguió convencer a buena parte, no a todos, de los hindúes, que todas las Upanishads estaban diciendo lo mismo. Esto, con una mirada un poco más fina, no es tan obvio, por no decir que no está nada claro. Entonces, lo que dices, Emilia, no se ve más que una hipersimplificación que recoge la homogeneización excesiva que desde Shankaracharya se suele hacer. La misma simplificación que cuando las primeras ideas que se tienen es que todo el hinduismo es Vedanta y que todo el Vedanta es Advaita, ¿no? Ni muchísimo menos. Entre el brahmanismo dominante cuando llegaron los primeros orientalistas indólogos y los propios indólogos que se sintieron especialmente atraídos por la versión Advaita, no dualista del Vedanta, llegó a Occidente, en parte también a través de Vivekananda, como si todo el hinduismo fuera Advaita, no dualista, para nada. De hecho, las críticas que recibió Shankaracharya cuando planteó el no dualismo por parte de la inmensa mayoría de los pandits y los santos de la India fue terrible. Por tanto, una nueva simplificación. Hay muchísimas concepciones más que no son no dualistas. ¿Puedes explicar un poquito esto de que no es dualista la Advaita? Es que yo por lo menos no tengo ni idea, muchos de los que estamos aquí tampoco. Yo tampoco. Sí, Advaita, no dualismo. Dejadme que para no volver a simplificar empiece con 2 versiones distintas del no dualismo. Una, que quizás es la más conocida, desde Shankaracharya hasta Ramana Maharshi o Nisargadatta Maharaj, que consiste en decir, estamos en un error cognitivo tan enorme que lo que consideramos que es real,
todo este mundo de la multiplicidad que se despliega en el espacio y el tiempo, todo esto es pura Maya. Maya se ha traducido como ilusión, demasiado rápidamente también, pero la idea central estaba ahí. Es decir, hay una experiencia de lo que es la conciencia eterna, más allá de todo este despliegue de formas, que cuando uno descubre esa experiencia de lo inespacial y lo atemporal, es como si quedara tan deslumbrado por la luz infinita del Brahman, que es Atman, que todo esto parece deshacerse. Y entonces lo primero que viene es decir, que es como un sueño del que uno ha despertado. Entonces el iluminado despertaría del sueño de creer que es real toda esta multiplicidad y se instalaría definitivamente en lo único verdaderamente real, que es el Brahman inmutable, eterno. Segunda versión. No hace falta utilizar un lenguaje que ha terminado minusvalorizando la importancia del mundo, de la naturaleza, de las emociones, de los pensamientos, de la mente, porque todo eso es Maya, sino que consiste en decir, ojo, no dualidad significa que todo lo que existe es expresión, es manifestación de una única realidad. Brahman, la conciencia infinita, Prañanam Brahman, dice una Upanishad, Brahman es conciencia. Pues bien, lo único que hay es esa conciencia infinita. Si queréis, Satchitananda, en frase muy célebre también de las Upanishads, todo lo que existe no es nada más que la manifestación de una conciencia infinita que es gozo infinito. Y a partir de ahí, las aparentes divisiones son falsas. Todo lo que vemos, cada uno de nosotros, en el fondo es lo mismo en esa conciencia no local, en esa conciencia no dual. La conciencia no dual puede identificarse con esa conciencia no local de la que sabéis algunos de la física cuántica, que tanto la queremos utilizar para decir lo que nos viene bien decir en cada caso, está hablando. Por tanto, segunda versión del no dualismo. No es que este mundo sea totalmente irreal, que quizás ni siquiera Shankara dijo con esa claridad esto, sino que cuando uno descubre la realidad más potente, más luminosa, que está más allá del espacio y el tiempo, lo otro es relativo. Por tanto, Maya sería decir, cuidado, porque estamos tan hipnotizados, tan cautivados por el mundo exterior y el movimiento de las formas, que hemos ignorado lo más importante. Lo eterno es lo fundamental, pero todo el despliegue en el espacio y el tiempo es la voluntad del propio Brahman que se ha expresado, se ha manifestado. Por tanto, en el fondo, absolutamente todo lo que existe es conciencia, gozo, ser, conciencia, gozo, Satchitananda. No hay dos realidades distintas, una especie de espíritu por una parte y por la otra parte la materia. Y la materia no tiene nada que ver con el espíritu, no, la materia es espíritu congelado. El espíritu, que sería materia lo más fina posible, para Shakti, lo que ha hecho es ir densificándose a medida que se van emanando dimensiones cada vez con una frecuencia vibratoria más densa. Pero todo es lo mismo, todo es uno, no hay dos realidades distintas, no hay dos sustancias distintas. Es la única realidad no dual en distintos niveles de manifestación. Por tanto, reconozcamos ese punto adimensional que es el Atman en el fondo de nuestro ser, esa conciencia no dual de la cual emerge todo y a la cual vuelve todo. Cualquier identificación con algo que no sea esa conciencia infinita, no dual, no local, es un error. Sí, yo quería preguntar si esto de lo que estás hablando tiene que ver con Akasha, el campo unificado. Porque es que yo lo he identificado con lo que tú estás diciendo. Akasha, sabéis que por una parte es un término sánscrito también, que significa algo así como el espacio, que antes se llamaba el éter quizás, es el quinto elemento, después de los elementos más sutiles. Muchos estáis acostumbrados a oír hablar de los registros akáshicos, donde habían quedado grabadas todas las acciones que se han realizado, algo así como la memoria del planeta, o
del sistema solar o del cosmos para el caso, que el iniciado, entrenado o el clarividente puede leer, si los ángeles guardianes y los devas de los registros akáshicos se lo permiten, claro. Pero segunda acepción de akasha, es esa especie de disco blando, más que duro, en el que se registra, registros akáshicos, todo lo que ha sucedido. Por eso, si quiero leer las vidas anteriores, mías o de alguien, el clarividente, el iniciado, puede, con permiso de los guardianes correspondientes, leer esa memoria de la naturaleza, ese libro de la vida, esa memoria planetaria donde ha quedado registrado todo lo que existe. Es el inconsciente colectivo. Yo no lo identificaría tan fácilmente con mezclar lenguajes distintos, de concepciones distintas, es siempre muy delicado. El inconsciente colectivo, el sentido junguiano, yo de momento no lo identificaría. Pero creo que tú te refieres más, sobre todo Erwin Laszlo y otros, están hablando del campo akáshico, que sería, yo diría que no es esa conciencia no dual, sino algo así como el campo de conciencia-energía en el cual está sucediendo todo. Fijaros que estoy distinguiendo, igual que hacía en la meditación, fijaos una analogía, que sabéis que es un poco el método por excelencia para comprender lo que no comprendemos de otra manera. En la meditación creo que es muy útil distinguir entre los contenidos de nuestra conciencia. Uno empieza a observar y ve que hay sensaciones, que hay emociones, que hay pensamientos. Cada uno de esos actos que aparecen en nuestra conciencia podemos decir que son un contenido de nuestra conciencia. Después está el campo de nuestra conciencia, que uno descubre cuando cesan justamente los contenidos de la conciencia, o aunque no cesen, y esto me parece muy importante destacarlo, uno deja de identificarse con ellos. Deja de identificarse porque está viviendo que el campo de conciencia, la lucidez silenciosa del campo de la conciencia, es más real, más intensa, más potente que los distintos conocidos que aparecen y desaparecen. Uno va descubriendo en la meditación que todos esos contenidos aparecen en el campo de la conciencia y desaparecen. Propondría que todavía hay otra experiencia más profunda, y es que los contenidos y el campo son expresión de algo que está más allá de todo contenido y de todo campo. En ese sentido, el campo akáshico sería el campo de la conciencia infinita, digamos, o planetaria, para quien prefiera moverse todavía en la conciencia planetaria, o sistémica, si uno quiere dar el salto a la conciencia del sistema solar, o galáctica o cósmica. Pero sería el campo en el cual se está expresando todo lo manifestado. Pero el campo es campo de alguien que está detrás del campo, de ese sujeto del cual es campo el campo y los contenidos. Puede ser de la fuente, del origen, de esa conciencia universal. Dios, llamarle Dios o como quiera. Sí, digamos que podría entenderse como la conciencia de Dios. Pero lo que estoy diciendo es que Dios trasciende todo campo y todo contenido. Igual que la experiencia individual en la meditación, el Atman, o el Purusha, en la terminología de los Yoga Sutras, trasciende todo contenido y todo campo. El campo es ya parte de la manifestación, el campo es ya espacio-temporal, mientras que lo que está más allá del campo es inespacial y atemporal. La eternidad infinita del presente ahora, que es lo único que es, desde la versión Advaita, verdaderamente real. Pero bueno, son distintos lenguajes y cada uno prefiere presentarlo de una manera. A mí me gusta distinguir entre los contenidos, el campo, y hay algo, sobre todo alguien, que está más allá del campo. Y es inmanifestado, y por eso no hay campo. El campo surge cuando empieza la manifestación. Y sigue siendo una identidad relativa, pasajera, espacio-temporal.
Yo diría que la experiencia mística por excelencia estaría justamente en la vivencia directa de eso, de aquello, tat, dicen las Upanishads para no traducirlo, que está más allá del espacio y del tiempo. Y ahí no hay campo. Ahí es lo inconceptualizable, lo innombrable, lo inefable. Y experimentar eso sería la esencia de toda experiencia mística, y el identificarse con eso permanentemente, el instalarse ahí, creo que sería una buena definición, una buena comprensión de la realización plena o la iluminación en sentido estricto. Ya aparece Wilber por aquí, el fantasma de Wilber, la iluminación esencial, no necesariamente integral. Pues bueno, si no hay Wilberianos en la sala, me callo y no hay nada más de Wilber. Seguro que hay más seguro. Vamos a ver, Vicente, ¿a ti qué opinión tienes sobre esta simplificación occidental del mindfulness que tú has aludido? ¿Te parece que puede ser interesante para personas no muy iniciadas o por contra crees que no? Que es, bueno, aparte de que siempre dependerá de quién lo dirija, eso por supuesto, pero vamos a suponer que es alguien más o menos preparado. ¿Qué opinión? Porque claro, esto, el hinduismo es otra cosa, pero esto es lo que tenemos ahora muy al alcance. ¿No te importa tu opinión? A mí yo creo que está haciendo una tarea muy buena mindfulness. Bueno, los que no lo conocéis sabéis que se ha introducido en cientos de hospitales en todo el mundo y que se están haciendo estudios científicos muy bien controlados y muy rigurosos, donde se está mostrando la eficacia en casos tanto de depresión como de ansiedad. En realidad mindfulness es una meditación sencilla, y como es meditación sencilla pero tomada en serio, produce efectos importantes. Yo diría, lo que puedo compartir con las críticas que desde sectores, no sé si hace falta llamarlos más tradicionales del budismo, se está haciendo, es que se está descontextualizando y se está ofreciendo una herramienta muy útil, pero totalmente desgajada de su componente ético, por ejemplo. Entonces es una herramienta que en sí mismo es muy útil, pero se enseña en su contexto y se tienen en cuenta los preceptos tan importantes para el budismo, sin los cuales más valdría no hablar de budismo. Es decir, yo creo que básicamente es una meditación con una gran solera y mucha experiencia histórica y que es extraordinariamente positiva. Lo otro me parece secundario y otra discusión, ¿no? Creo que es una adaptación al mundo moderno, posmoderno, laico de la meditación y en ese sentido de extraordinaria utilidad. El pequeño riesgo, pues que se utilice como una herramienta más que solo te lleva, bueno, a menos depresión, a menos ansiedad, pero no a descubrir la vacuidad luminosa, por ir introduciendo ya uno de los términos fundamentales del budismo. O sea que adelante con mindfulness o con cualquier otra meditación que uno se tome en serio. Mindfulness en realidad no es nada más que la atención plena a todo lo que está apareciendo en el campo de nuestra conciencia. Atención plena y al mismo tiempo lentamente perder la identificación con cualquiera de los contenidos que va apareciendo. Si os dais cuenta, ya desde la primera meditación, esa atención plena a las sensaciones, es que se abre un mundo tan amplio y tan profundo en cada uno de los niveles que, dicho así, una vez más con la palabra, sin la experiencia, pues no resulta muy significativo. Pero la atención plena a las sensaciones del cuerpo, la atención plena a cada una de las emociones que están recorriéndonos, y no solo en meditación, sino en la vida cotidiana, que es el campo donde aplicar la actitud meditativa. La meditación no es solo una técnica de 20 minutos o 40 o una hora y después vuelvo a estar como siempre, sino que eso es el laboratorio de una hora o de 20 minutos en el que puedo profundizar un poco más
para luego pasar de la meditación como técnica a la meditación como actitud y mantener una actitud meditativa en la vida cotidiana, que es lo difícil. Lo otro, con un poco de práctica, pues uno termina más o menos subiéndose a un cuarto, quinto o séptimo cielo, pero si después volvemos y no hay una transformación, pues conseguimos algo, pero poco. Y la atención plena a nuestros pensamientos y descubrir hasta qué punto nos identificamos tan terriblemente con todos los pensamientos que tenemos, esto es el ABC de la meditación, o el abecedario completo de la meditación. De hecho, la liberación es sobre todo liberación de la identificación con los pensamientos, las emociones y las sensaciones. Decimos 4 cosas de budismo para no quedarnos cojos en el hinduismo y sugiero que pasamos a la meditación. Dejadme que sea más breve todavía en el budismo, sobre todo en el libro, como decía, está mucho más desarrollado y además no sé si muy equilibrado. Los theravadines de las salas se enfadarán porque solo dedico un primer capítulo a los conceptos fundamentales y a lo que sería el Theravada, despectivamente llamado Hinayana, cuando aparece una segunda escuela que es el Mahayana, y el resto del libro está centrado en el Mahayana de la India, en el budismo zen en China y en Japón, y los 3 últimos capítulos en el budismo tibetano. Hay una pregunta que sigue siendo crucial, y es quizás, pero bueno, ¿están diciendo lo mismo en el fondo el hinduismo y el budismo o no? Las diferencias obvias son superficiales y en el fondo están apuntando a una misma experiencia, tienen una misma concepción y solo se trata de un lenguaje distinto, de metáforas distintas. Allí donde el hinduismo prefiere la metáfora de la plenitud purna, el budismo prefiere la metáfora de la vacuidad, shunya, shunyata. ¿Qué es la vacuidad en el budismo? ¿O qué es el nirvana como valor último? No sé si es realidad última en el budismo. ¿Qué es el dharmakaya? ¿Es lo mismo que el brahman? ¿Y la meditación budista y la meditación hindú esencialmente conducen al mismo lugar? ¿O conducen a orillas distintas del mismo océano? Dejadme que recoja brevemente los 3 momentos o corrientes fundamentales del budismo. Sabéis que aparece en torno al siglo V, VI, V antes de nuestra era, con Siddhartha Gautama, Sakyamuni, el sabio del clan de los Sakya, que después de muchas búsquedas alcanza la iluminación completa y a partir de ahí empieza a transmitir esa iluminación, venciendo la última tentación, como sabéis, cuando le aparece Mara, el maligno, y le dice: chapó, reconozco que has conseguido la iluminación plena y completa, pero dime, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Intentar explicarles esa verdad tan sublime que has descubierto? Estos pobres ignorantes mortales no te van a entender. Entra en nirvana, signifique esto lo que signifique. Me está diciendo que me calle ya. A ver si he recuperado la voz. Entra en nirvana y olvídate. Uy, sí, me ha venido bastante. Entra en nirvana y olvídate de estos pobres mortales. Y es cuando se origina el moralmente sublime voto del Bodhisattva. Sabéis que cuando alguien se compromete en serio con el budismo, sobre todo Mahayana, pronuncia el voto del Bodhisattva, que lo que hace no es más que reproducir la promesa de Siddhartha Gautama, el Buda. Hubo muchos Budas antes,
y se supone que lo sabrá después. Como hay muchos Budas en otras partes de ese cosmos multidimensional e infinito del que nos habla el budismo, pero no nos interesa, ni siquiera nos interesa Siddhartha Gautama. Seamos un poco zen en esos, con ese célebre dicho del zen: si encuentras al Buda, el patriarca, en tu camino, mátalos y sigue tu camino. Nos interesa la budeidad, el Buda interior, que es quizás esa conciencia más profunda que estamos diciendo. Y lo que hizo el Buda, como quizás el Cristo, aunque no me interesan las comparaciones, como decía antes, delicadas, no es más que encarnar y teatralizar, representar históricamente lo que es esa conciencia última, esa conciencia crística, pues la conciencia búdica o la conciencia de Krishna, si queréis. Por tanto, nos interesa más descubrir la budeidad que las enseñanzas del Buda. Sabéis que las tres joyas del budismo son el Buda, el Dharma, la enseñanza, y el Sangha o la Sangha, la comunidad de budistas que tratan de vivir las enseñanzas de Siddhartha Gautama, el Buda. Pero más que esto, quizá lo importante es comprender la esencia del budismo y la concepción que defiende, que podría hacerse a través de lo que se suele llamar los tres rasgos fundamentales de todo lo que existe. Uno es dukkha, sufrimiento. Muchos sabéis que en el primer sermón del Buda, el sermón de Benares, cuando se ha iluminado, empieza enunciando las 4 nobles verdades, y la primera es sarvam dukkham, todo es sufrimiento. El término sufrimiento me parece que no es el más adecuado aquí, aunque podemos estar de acuerdo en la enorme cantidad de sufrimiento que hay en el planeta, que ha habido y que sigue habiendo en cualquier momento. Pero no es solo el sufrimiento o el dolor, que son los dos términos con los que habitualmente se traduce dukkha, sino que se trata de una especie de carencia. Es una sensación profunda de carencia que me lleva a quedar insatisfecho. Insatisfacción es quizás mejor traducción de dukkha. Me hace estar insatisfecho ante cualquier cosa, como si hubiera un agujero tan grande en mi ser que absolutamente nada es capaz de llenarlo, y me paso la vida buscando algo que sacie mi ser, que calme mi angustia existencial ante el sinsentido y el dolor que me produce. La segunda noble verdad, dejamos las nobles verdades, el segundo rasgo de la existencia: no solo toda la existencia condicionada es productora de sufrimiento y de insatisfacción, sino que no hay nada permanente. Todo es impermanente, efímero. Antes de que los posmodernos nos hablasen de lo efímero de todo y de la deconstrucción, el budismo es puro deconstruccionismo, mucho antes de que Derrida and Company empezaran a hablar de deconstrucción. Deconstrucción de las falsas ideas que nos hacemos acerca de la realidad, creyendo que son cosas sustanciales, permanentes, y sobre todo deconstrucción de la idea que me hago de mí mismo, de mi propia identidad. Esta probablemente es la clave del budismo. En meditación termino deconstruyendo toda construcción, todo constructo mental que me he hecho para defenderme de mi vulnerabilidad y identificarme con algo con lo que sentirme seguro. Por tanto, no habría verdadero descubrimiento de mi budeidad, de esa vacuidad luminosa, shunyata, a menos que deje de identificarme con las construcciones conceptuales que he hecho de las cosas, pero sobre todo de mí mismo. No quiero ponerme más filosófico, así es que dejadme que dé un salto, que diga 2 cosas del Zen y 2 más del budismo tibetano, y pasamos al diálogo y a la meditación. Los que habéis ojeado el libro veréis que me detengo bastante en los sutras que dan origen al Mahayana, la segunda gran corriente, los Prajnaparamita Sutras, los sutras de la perfección de la sabiduría,
y una cantidad de sutras que aparecen en torno al primer siglo de nuestra era, presuntamente, voy a decir canalizados, revelados por el propio Buda, y eso es lo que hace que se separen entre los más tradicionales que dicen el Buda dejó de hablar hace 5 siglos, su palabra está en el canon Pali completa, y no nos digan ustedes que sigue dando mensajes. Y otros que dicen, bueno, allá vosotros, pero estamos recibiendo estos textos del propio Buda, canalizados, diríamos hoy, revelados, inspirados. De hecho, hay una meditación en el budismo, ya en el canon Pali, Buddhanussmriti, que consiste en estar una semana entera intentando visualizar al Buda, de tal manera que algunos decían terminar entrando en contacto, quizás en el mundo imaginal del que Henry Corbin hablaba, con el Buda real, que después de su parinirvana, después de morir, seguiría existiendo en otras dimensiones, en otros planos más sutiles, no con este cuerpo físico Nirmanakaya, sino quizás en el Sambhogakaya, en un cuerpo sutil, en un cuerpo de luz, desde el cual podría seguir entrando en contacto y dando enseñanzas a algunos de sus discípulos. Pues bien, el Mahayana empieza a elaborar una cosmología y una metafísica exuberante, y se entiende mejor la actitud del Zen. Sabéis que el Zen es la traducción cuando llega a Japón del Chan en China, que no es más que la traducción del Dhyana, meditación, en la India. Cuando, sobre todo el Zen, con Huineng en China y con Dogen en Japón, lo que van a hacer es rechazar toda esa metafísica y esa cosmología, esa especulación en la que también el budismo había caído, probablemente siendo más fieles al espíritu inicial del Buda. Nada mejor que recordar esa parábola que probablemente conocéis casi todos y que ejemplifica muy bien la actitud del Buda cuando dice Buda, es que tantas preguntas metafísicas que me hacéis, si existe vida después de la muerte, si el mundo tuvo un origen en el tiempo y en el espacio, no, si es finito o infinito. Vuestra actitud es como la de aquel a quien le han clavado una flecha y cuando viene el médico, el Buda, médico del alma, a quitarle la flecha, le dice, no, está sufriendo dukkha, el dolor que le produce la flecha, la ignorancia, el apego, el deseo, pero cuando se la quiere quitar el médico, enseñándole el noble octuple sendero, el camino para dejar de sufrir, dice, no, espérate, porque es que quiero saber de qué material está hecha la flecha. Pero antes sácate la flecha, que estás sufriendo mucho. No, pero antes quiero saber a qué casta pertenecía el que me lanzó la flecha. Y así se está desangrando en pleno sufrimiento y sin embargo está más interesado en el laberinto conceptual de su mente, seguir haciendo preguntas metafísicas, que liberarse del sufrimiento de la casa en llamas que está ardiendo y sin embargo seguimos dentro sin salir de él. El budismo zen, consecuente con esta actitud, lo que hace es decir, os habéis vuelto a pasar igual que el hinduismo, hablando de budas y de bodhisattvas celestiales y de mundos. No nos importa eso, sentémonos en silencio total. Ni siquiera hay delineamientos en la meditación. Hacen simplemente sentarse y ante preguntas metafísicas el silencio del Buda. Incluso cuando Vacchagotta se acerca al Buda y le dice, estoy confuso, ¿existe el yo o no? Se queda en silencio. El Buda oficialmente niega la existencia del yo. Anathmavada es la doctrina que niega la existencia del yo. Vacchagotta, confundido, se acerca y dice, ¿existe el yo o no? Se queda en silencio. Por 3 veces le insiste, pero ¿existe el yo o no? No dice ni una sola palabra. Y al final, cuando se va Vacchagotta, Ananda, el discípulo favorito, digamos, le pregunta, pero, maestro, ¿por qué no le has respondido si existe el yo o no? Es un pasaje que merece la pena leerse porque es muy significativo. El caso es que termina sin aclarar si existe el yo o no. Probablemente porque cualquier concepción, cualquier concepto que nos hagamos acerca del yo es erróneo. Y quizás sea tan erróneo
afirmar que existe el yo. ¿Qué entendemos por yo? ¿Cómo negar que exista el yo? Ese es el reto del budismo y una de las paradojas fundamentales. ¿Cuál es la actitud del budismo ante la existencia de una identidad personal? ¿Existe el Atman? Fijaros que lo que niega es la existencia del Atman, de ese yo profundo que habíamos dicho. Pues bien, dejamos China y Japón con el Zen y termino con dos cosas del budismo tibetano. Sabéis que esas paradojas, casi ironías de la historia, han llevado una vez más a que el genocidio y la masacre del pueblo tibetano, producido por China a mediados del siglo XX, ha posibilitado que las joyas que existían en el budismo tibetano se difundieran por todo el mundo, con la salida no solo del Dalai Lama, sino de multitud de lamas y rinpoches que han ido recorriendo Occidente, que han llegado, como sabéis, desde Hollywood hasta Valencia y Barcelona, y estamos en pleno auge del budismo, concretamente tibetano. Es curioso porque la llegada del budismo a Occidente refleja esos tres movimientos principales que decía. En un primer momento es el Theravada, que hoy prácticamente solo está en el sudeste asiático, y en ese Buda viviente que es Thich Nhat Hanh, que tenemos aquí en Francia, y que supongo que es, no sé si muchos sabríais, si algunos lo conocéis, que por primera vez va a venir a España, a Madrid y a Barcelona, ahora en mayo, así es que los interesados ya sabéis. A los que no habéis ido y sabéis algo de él, es una oportunidad preciosa. Pues bien, excepto en el sudeste asiático y algunos maestros como Thich Nhat Hanh, el Theravada está bastante reducido. Y sin embargo fue lo primero que se introdujo en Occidente. Después vino el auge del Zen, en los años 20, 30, 40 del siglo XX. El Zen llega, sobre todo a Estados Unidos y América, y muchos intelectuales y artistas descubren la importancia del Zen. Y a partir de los años 60-70 el budismo tibetano va a pasar a un primer plano. Del budismo tibetano probablemente lo más conocido es el Bhagavatam, el libro tibetano de los muertos, que en realidad sabéis que más literalmente es el libro de la liberación a través de la audición. Y son las instrucciones que ofreció Padmasambhava, un Rinpoche, que es el budista indio que introdujo el budismo en Tíbet, y allí le veneran como un segundo Buda. Es algo así como una descripción, es un mapa de los estados post-mortem, podríamos decir. Pero a mí me gusta decir que la lectura que se puede hacer del Bardo Todol es no solo como un mapa de los estados post-mortem, sino que en realidad es un mapa de la conciencia y por tanto de los estados que uno puede descubrir también en meditación. Es más, para ir terminando, me gusta establecer esa analogía mostrando lo semejante que es lo que sucede cuando nos vamos a dormir, cuando nos vamos a meditar y cuando nos vamos a morir. Si os dais cuenta, algunos lo habéis pensado, el proceso es el mismo. Cuando nos vamos a dormir, empezamos perdiendo la conciencia del mundo exterior y nos aparecen las ensoñaciones de nuestro mundo interno. Y después pasamos a un estado de sueño, de dormir sin soñar, sin ensoñaciones. Cuando nos vamos a meditar, es muy parecido. Primero cerramos los ojos, o no, pero no prestamos atención al mundo exterior, y empieza nuestro mundo interior a pasar a primer plano, pensamientos, emociones. Y en el mejor de los casos comienza a armonizarse, si no a cesar el trajín mental, y uno descubre la conciencia pura, similar al sueño profundo, pero despierto bien. Y cuando nos vamos a morir, sería la idea, el proceso de irnos es el mismo. Perdemos conciencia del mundo exterior, pero empiezan a aparecernos y con más fuerza que nunca las imágenes del mundo interior. Y el mensaje central del Bardo Todol, para decirlo muy rápidamente y muy brevemente, es justamente la posibilidad de liberarse, dejando de identificarse con cualquiera de las apariciones que se muestran cuando he abandonado el cuerpo
y he pasado a otros planos, a otras dimensiones. La liberación es el descubrimiento de la vacuidad luminosa, término que me parece muy sugerente y que abunda en el Bardo de Todol. Esa vacuidad luminosa que es justamente aquello que está más allá de cualquier contenido de nuestra conciencia. Algunos sabéis que en el Bardo de Todol aparecen deidades iracundas y deidades apacibles. La clave es no identificarse con nada de lo que aparece en el campo de nuestra conciencia y simplemente descansar en nuestro estado natural, Dzogchen, Mahamudra, que es vacuidad luminosa. En cuanto me identifico con algo, con una sensación de yo, de un ego finito, determinado, o con alguna imagen que aparece, estoy perdiendo mi naturaleza más profunda. Por tanto, es morar en la vacuidad luminosa. Lo que sucede es que si no he practicado ese morar en la vacuidad luminosa mientras estoy encarnado en un cuerpo físico, en este bendito cuerpo físico que no parece tan fácil de conseguir, cuando muera me va a ser mucho más difícil, si no imposible, reconocer esa joya brillante que nunca antes he contemplado y por tanto pasaré el bardo del Dharmata en el que puedo liberarme y entraré en el bardo del devenir hasta volver a entrar en otro cuerpo a una encarnación más con la ilusión y el error característicos. Y sí que termino haciendo mención muy breve de dos meditaciones del budismo tibetano que creo que reflejan muy bien su espíritu. Una es Tonglen y otra es Phowa, muy brevemente. Cuando hablo del Bodhisattva, no he hablado de lo que es la esencia del Bodhisattva, que es la compasión. De hecho, el voto del Bodhisattva consiste en que por compasión a todos los seres sintientes, sufrientes, no solo humanos, me comprometo a no entrar en nirvana, como había dicho el Buda, hasta que no entre conmigo el último de los seres sufrientes. Todos los textos de los Prajnaparamita Sutras están llenos de exageraciones cuando uno hace el voto del Bodhisattva diciendo, aunque tuviera que encarnar miles de veces en los peores de los infiernos por ayudar a liberar del sufrimiento al resto de los seres, me negaré a entrar en nirvana, en el cielo, en la liberación, como queráis llamarlo, hasta que no entren todos conmigo. Pues la compasión como virtud esencial del budismo se refleja muy bien en esta meditación, Tonglen, en la que puedo trabajar sobre una persona que sufre o sobre un colectivo y visualizar que todo su sufrimiento, todo su malestar emerge en forma de una nube de humo negro y como yo estoy instalado en la vacuidad luminosa o lo estoy intentando, veo cómo ese humo negro es transformado pasando a través de mí y lo que emito a partir de entonces es luz, amor y compasión hacia esa persona o ese colectivo. Y finalmente, y con eso sí que termino ya, Phowa es la meditación para acompañar a quien se está muriendo o cuando uno se está muriendo. Phowa está muy en relación con el Guru Yoga. El budismo, frente a lo que ciertas visiones como la del Zen nos han mostrado, es tremendamente devocional. La devoción al Guru, pienso en el budismo tibetano ahora concretamente, en el budismo tibetano la devoción al Guru, al Lama, al Rinpoche, a su maestro, es extraordinariamente importante. ¿Por qué? Porque se recoge la idea esencial de que el verdadero maestro es una ventana abierta al infinito. Y por tanto el Guru Yoga es el identificar yoga, el unir yoga, mi conciencia, con la conciencia del Guru. Conciencia del Guru que en última instancia es una puerta abierta a la conciencia infinita. Por tanto, cuando alguien va a abandonar el cuerpo o cuando yo voy a abandonar el cuerpo, la sugerencia es ver cómo mi conciencia luminosa, más allá de las emociones y de los pensamientos, se funde con la conciencia del Guru. Guru aquí para unos será el lama raíz que le ha introducido en el camino del budismo, o será Padmasambhava, como para muchos budistas tibetanos, o será el Buda, o será Amitabha Buda, el Buda de la luz infinita, que no es un Buda físico, sino que está en otras dimensiones.
o será simplemente la vacuidad luminosa. Pero fijaros, y con esto sí que termino definitivamente, la misma idea que encontrábamos en Bardo Todol la encontramos en Powell. Me desidentifico de toda limitación, de toda finitud, y mi conciencia va directa a fundirse en la luz infinita, respecto de la cual el Guru, el Lama, no es más que una ventana transparente abierta a esa conciencia infinita. Bueno, lo dejamos aquí, o bien hacemos diálogo. Yo casi propondría pasar a una meditación, aunque breve por la hora que es. De manera que si alguien quiere salir, sería el momento. Si no, hacemos una meditación no muy extensa, pero sí intensa, y después seguimos con el diálogo. No voy a entrar en posturas y demás cosas que son importantes en la meditación, pero por una parte muchos sé que ya habéis practicado mucha meditación, y si hay gente que no ha practicado meditación no pasa absolutamente nada. Adoptamos una postura que nos resulte cómoda, pero que nos permita mantenernos despiertos. No es la comodidad para dormir o entrar en semisueño, sino que es la comodidad que nos permite aflojar toda tensión física innecesaria y que nos permite llevar a cabo ese viaje al interior de nuestra propia conciencia. Y lo primero que podemos hacer es aflojar cualquier tensión innecesaria. Como si tuviéramos una conciencia global de todo el cuerpo físico. Y aquí donde detectamos alguna tensión, aflojamos. Podemos agradecer la presencia de este cuerpo, que también es sagrado. Y así pasamos a prestar atención plena a la respiración. Percibo el movimiento del vientre, del abdomen al inspirar y al expulsar el aire. Toda la atención está centrada en ese respirar espontáneo. Siento que me conecto con un océano de energía a través de la respiración consciente. Un océano de energía que descubro está a mi disposición cuando lo necesite. Se
Deseo abrirme a él a través de la respiración consciente. Dejando que la respiración siga su ritmo, situamos la atención a la altura del corazón. Nos vamos instalando en una paz profunda. Como si nuestro corazón sutil se abriera, Anahata, y se convirtiera en un centro radiante de amor y compasión. Pasamos ahora a observar nuestro campo mental, pero no nos interesan los pensamientos, sino la lucidez silenciosa en la que aparecen y desaparecen. Y desde esa lucidez silenciosa dirigimos la atención hacia lo alto, como si viésemos un enorme sol radiante allá en lo alto, del que descienden oleadas de luz dorada. Que iluminan nuestra mente. La luz dorada desciende hasta iluminar nuestras mentes. Y sigue descendiendo, iluminando también nuestros corazones. Que se han convertido en canales abiertos de un amor y una compasión transpersonales.
sigo visualizando cómo esa luz dorada desciende hasta nuestros cuerpos, impregnando cada una de nuestras células, como si una nueva energía, una nueva vibración nos recorriera, intensificando hasta nuestra conciencia celular, iluminando nuestro cuerpo, armonizando todo nuestro ser y sanando. Y como nos sentimos parte del planeta Gaia, de esta Tierra, como grupo queremos compartir con toda la humanidad y con todo el planeta esta luz amorosa. Por ello visualizamos esa luz dorada descendiendo sobre el planeta, manifestando nuestra voluntad de que la luz descienda sobre la Tierra, que el amor descienda sobre la Tierra, que la fuerza de lo sagrado descienda sobre la Tierra. Abandonamos ya toda visualización, permanecemos en ese estado sin pretender ya nada, sin desear nada. Volvemos a ser conscientes de la respiración. A ser muy conscientes también de nuestro cuerpo físico y a sentirnos muy presentes aquí y ahora. Poco a poco vamos buscando cada uno nuestro ritmo para cuando queramos, si lo preferimos, abrir los ojos, mover las manos, los pies. Y si queremos compartir cualquier cosa, me gustaría saber los cursos que estás impartiendo en Barcelona, ¿cuáles son? así como curso continuo, sigo haciendo el de Casa Asia, de estar con el hinduismo y el budismo. Los otros son actividades sueltas. Sí. A mí me gustaría saber su opinión, porque me ha llegado mucho lo de un libro de Vicente Beltrán Anglada, el Agni Yoga, el yoga del futuro, el fuego purificador. ¿Qué opinión tiene usted sobre esto? Vicente
Vicente Beltrán Anglada para mí ha sido una de las personas muy importantes en mi trayectoria. Yo me tomo en serio todas sus enseñanzas. Creo que es auténtico las descripciones que hace y su presentación del Agni Yoga me parece muy adecuada realmente para los nuevos tiempos, trascendiendo las particularidades de los yogas anteriores que según su presentación corresponden a etapas anteriores de la evolución de la humanidad. Y básicamente el Agni Yoga es mantener esa serena expectación, que es esa lucidez silenciosa, totalmente atento. Es mindfulness en la vida cotidiana. Lo que pasa es que con una presentación esotérica muy profunda, probablemente, ciertamente fruto de sus contactos con la jerarquía espiritual del planeta. Y no es el único que ha hablado de Agni Yoga, como sabéis, los Roerich también hablaron de Agni Yoga y otros. Y a mí me parece una presentación muy válida para nuestro tiempo. Gracias. Lo más que creo, quizá coincidiremos en que hay tantas presentaciones válidas actualmente que para mí por lo menos ya el exclusivismo que ha caracterizado a la historia de la humanidad y especialmente de las religiones está ya de más, ¿no? Es como cada uno tiene su historia de amor con una vía determinada y ya bastan de exclusivismos, hasta de inclusivismos, ¿no? Entonces, una de las vías que tomada en serio nos conduce muy lejos. Yo quería saber su opinión, porque yo hace como año y medio estuve en Cheste, y una señora que no recuerdo el nombre, Sara, no sé lo que, creo que era Sara, no sé, y éramos como 2.000 o 3.000 personas, y era meditación zen, era todo un fin de semana. Susan Bowen. Susan, sí. Y cada día pues ella daba su charla y después hacíamos meditación, al final nos cogíamos de la mano y según ella nos abría cada día 2 o 3 chakras, un porcentaje solamente, porque luego en casa tenías tú también que hacer la meditación, porque si no la hacías se perdía, como si dijéramos, ese poder. Y eso parece ser que era nivel 1, pero luego había más niveles en otras ocasiones. Y aquello era, a mí me recordaba el tipo de sermón tipo americano, que éramos allí muchos, y yo no sé. La realidad es que todo el mundo salíamos bien, también es verdad. Yo creo que por los efectos que produzca en uno y con discernimiento tenemos que seguir nuestra búsqueda. A medida que vamos despertando el discernimiento y la intuición vamos viendo más claro, pero si no, el diablo ha sido siempre el mejor iniciador. No conozco bien a Susan Powell, pero por los efectos parece algo, sé que se ha hecho muy famosa y creo que estamos en el momento de transformaciones muy profundas a nivel individual, a nivel colectivo, y cualquier acto que facilite eso, y sobre todo si no se queda solo ahí, sino que hay una propuesta de transformación profunda, me parece excelente. Pero eso es meditación, ¿sí? Bueno, yo no sé exactamente lo que ya lo he oído, En principio, meditación zen es quedar en silencio y ni siquiera buscar la budeidad, sino estar en la budeidad que uno es. Yo es que estaba leyendo sobre la Soka Gakkai y la práctica del Daimoku. Entonces, pero claro, es repetir el Nam-myoho por pero es una forma también de meditación, a no ser que no estés en silencio, ¿no? No la conozco bien. Soka Gakkai sabéis que se ha difundido mucho y que es un movimiento enorme
brazo político incluido en su país, pero no puedo decir más. En principio yo creo que la idea es ver que la esencia de la meditación es algo sencillo. De hecho, a mí me gusta mucho la expresión, casi definiría la meditación como descansar. Descansar para ser. Es que justamente la meditación no es un hacer más, sino que es descansar de todo hacer para descubrir lo que somos esencialmente cuando no estamos haciendo nada, ni físicamente, ni emocionalmente, ni mentalmente. Todo lo demás son técnicas con las que uno sintoniza más o menos para descubrir la sencillez de ser, decía Jan Klein, para descubrir el Atman, nuestra conciencia búdica, el fondo de nuestro ser y percibir el florecer de lo que somos a nivel afectivo, a nivel intelectual y notar. Yo creo que sí que es importante ir buscando los distintos criterios que le hacen ver a uno si la meditación o la vida cotidiana o toda su vida mejora un poco. Y es muy sencillo, solo con la meditación muy rápida, como habéis visto, muy breve que hemos hecho, pero si uno buscase criterios para la meditación, pues a nivel físico, los niveles que hemos recorrido, noto que hay una mayor relajación y que funciona mejor la energía por mi cuerpo. Bueno, pues señal de que me he distendido un poco. A nivel emocional, noto que hay un clima de mayor paz, de mayor apertura del corazón. Me siento afectivamente más abierto, no cerrado. Vivo más la paz, el amor, la compasión, la alegría que antes. Criterio clarísimo. A nivel mental, percibo una mayor calma en mi mente. Noto la diferencia entre antes de empezar a meditar o cómo suelo vivir la vida cotidiana con esa agitación mental y cómo está mi mente después de la meditación o de la actitud meditativa en la vida cotidiana. Y todo no termina ahí. Si damos al menos un paso más, ¿dónde está situada mi sensación de identidad? He descubierto un nivel más profundo de mi ser y ya no me identifico tanto con los pensamientos, con las emociones, con el cuerpo y con la idea de yo, con el ego, con el que hasta ahora me estaba identificando. Por lo tanto, yo diría, tenemos ahí unos criterios claros y después ver cómo eso soy capaz de llevarlo a la vida cotidiana y cómo voy transformando los aspectos que por poco que mire voy descubriendo que van fallando. Por tanto, unos criterios sencillos y claros. Yo de eso que comentas estoy muy de acuerdo también, porque fijaros que aquí pues surge siempre las vías, ¿no? Los métodos, y pues uno tiene la opinión de un método y otro dice que no, ese no es, ¿eh? Es como si hubiera distintas meditaciones. Entonces, yo creo que desgraciadamente a veces nos preocupamos demasiado de cómo meditar, ¿eh? Y quizás a lo mejor el inicio podría ser el qué es la meditación, ¿no? ¿Qué es la vivencia de la meditación? Entonces, indudablemente, si te preguntas cómo meditar, estamos hipertrofiando las vías, los métodos, la búsqueda, el aspecto mental quizás o intelectual. Buscamos un método, una postura, una palabra determinada y perdemos quizás un poco lo que al final de la vía te dice que vas a llegar. Pero estamos utilizando, es como querer llegar a descubrir la luz por un camino que realmente es confuso, es un sesgo científico. Eso en ciencias se dice mucho, desgraciadamente, o sea que queremos obtener un resultado pero con un método que está sesgado. Entonces el resultado posiblemente estará sesgado o será ilusorio. Pues, por eso esto que has comentado de intentar vivir la meditación de una forma muy sencilla, a lo mejor a mí me gusta mucho, muy socrática, o como el fruto de la comprensión profunda de uno mismo, que no hace falta hacerla el rato que la podemos hacer o la deberíamos hacer en la vida cotidiana, y esa comprensión profunda
es preciso esa actitud, a lo mejor empática o amorosa, porque sin eso no puede haber comprensión. Entonces, en ese sentido, a lo mejor lo comprendes, a lo mejor también el mensaje o la enseñanza de Krishnamurti aquí es la meditación se hace sin vía. O sea, no hay vía, no hay método, pero es meditación, ¿entendéis? O sea, aquí se hipertrofia más lo que es que el cómo es. Sí, voy a hacer una pregunta. ¿Cómo casa el mundo de la sociedad de consumo con todo este tipo de prácticas? ¿Cómo se casa? No se casa, está divorciado. Bueno, yo creo que justamente es tomar conciencia no solo de lo interno, sino de lo externo. La atención plena es atención plena, no solo a lo que hasta ahora he llamado mi mundo interior, sino también al mundo exterior. Entonces, ser coherente y consecuente y mirar, primero, si yo, antes de mirar a los demás, estoy en las redes del consumismo o no. Y a partir de ahí ir discriminando, empezando por mí mismo y dando ejemplo más que criticando a los otros, ¿no? La sociedad de consumo somos nosotros. Y si nosotros cambiamos, cambiará la sociedad de consumo. Pero hay que tener una actitud beligerante o para nada. Es decir, ¿cuál es la forma de combatir estas cosas con la meditación o con la paz interior? Ahí existe un... Yo creo que no son incompatibles, es más, me parece que un enfoque integral debe tener en cuenta, una cosa es el trabajo interior, la actitud interior y la vida personal, y en algunos momentos probablemente esa visión te lleva a ser crítico y combativo, no agresiva ni violentamente quizás, con algunos aspectos que ves que son inaceptables, ¿no? No creo que sea cuestión de irse a meditar a los Himalayas apartándose de la sociedad de consumo, sino transformarla desde dentro, con los 1000 aspectos que sabemos que existen, criticables y transformables en la vida cotidiana. Es decir, no creo que elimine un compromiso social, político, ecológico, por los derechos de los animales, por los derechos del consumidor, sino que más bien puede surgir como una manifestación espontánea de la visión que estás teniendo. Creo que la vieja espiritualidad es la que nos ha introducido los clichés, porque es una historia totalmente separada de lo otro, como si el espiritualista no tuviera nada que hacer con lo social, con lo político, con lo económico. Al contrario, ojalá los verdaderos espiritualistas o iniciados o meditadores estuvieran guiando los destinos de un país políticamente y haciendo una economía no tan sangrante como la que tenemos. ¿Y por qué no lo hacen? Porque no les dejan. Claro, no, pero al hilo de la pregunta de él, porque esta gente, ¿por qué no lo hace? Algo hay ahí que no, se van apartando de todo eso. Por ignorancia. No creo. El mal es ignorancia. No, me refiero a todos estos, lo que él nombraba a esta gente que se dedica tanto a la espiritualidad y que se mantienen muy al margen de toda esa vida consumista. Están retirados en sus... A ver, yo creo que una de las características de la antigua época es la disgregación, estancamiento y compartimentos estanco. O sea, el cura es cura, el político es político, el ingeniero es ingeniero, el ama de casa es ama de casa y no nos permitimos nada más. Sin embargo, creo que estamos entrando ahora en una época integral, de integración, holística. Es decir, el ama de casa puede perfectamente pertenecer a un movimiento social, puede perfectamente aprender meditación, puede perfectamente hacer un montón de cosas que antes no podía hacer. O sea, antes estaba como la sociedad por estancos, igual que en la India, las clases sociales, el de la clase baja no podía estar en la alta. Hoy en día podemos hacerlo todo a la vez y de hecho es bueno hacerlo todo. O sea, que un ingeniero sepa de meditación, sepa hacer meditación y la pueda hacer. Un político que también la haga, porque le va a ir bien. Y que sepan de política y que se comprometan con movimientos que busquen la paz social, la libertad
Claro, y la eso es justicia lo que yo quiero social. decir, pero ¿se comprometen realmente en esa búsqueda? ¿Quiénes? Los políticos, por ejemplo. Habrá de todo. Habrá muchos políticos que meditarán, Habrá de pero todo. luego en su ejercicio diario, eso yo no lo veo. Pero yo creo que más que yo creo que a juzgar, nivel personal sí que hay un pero más que desarrollo juzgar personal. a personas, yo creo que no debemos de juzgar personas, sino actitudes y sobre todo verlas dentro de nosotros, que no las hagamos. Es decir, en vez de decir, este no lo hace, este no... O sea, ya sabemos todo lo que hay. O sea, hay corrupción que nos sale por las orejas. Pero la corrupción existe porque más de la mitad de la población de España es corrupta. No son solo los políticos. Sí, no está claro. Entonces, quiero decir que es mirar dentro... Si cada uno mirara dentro de uno y limpiara dentro de uno, esta sociedad cambiaría. En lugar de decir, este lo hace mal, el otro lo hace mal, este... Pero el otro día a mí me estaban juzgando a Albert Rivera. Es que Albert Rivera está en un partido político y entonces cobra dinero y tal. Bueno, ¿y qué sabemos de la vida que él lleva y de las amenazas de muerte que le hacen los separatistas de Cataluña? O sea, ¿qué sabemos de la vida de cada persona para juzgar si se mete en un sitio o se mete en otro? Es muy aventurado ser juez, muy aventurado, y seguramente erraremos si juzgamos a alguien. Porque no sabemos nada de su vida ni de sus circunstancias, ni siquiera juzgando a un asesino. No, yo no juzgo Porque a la no persona, sabemos yo cómo... Lo que veo es que socialmente las cosas no cambian. O sea, no juzgo a nadie en concreto, sino que veo que... o sea, si Esa pregunta se la quería yo hacer a Eso Vicente, es lo que si le las pregunto, cosas cambian o no. No, ¿Ves que las claro, cosas cambian? O sea, cambian, bueno, sí cambian, sí que cambian. Pero como a lo que preguntaba la persona de aquí detrás, es decir, o sea, yo creo que cambia, yo veo mucho cambio a nivel personal, a nivel de las personas, pero yo a nivel global no veo cambios. Es más, bueno, o a lo mejor es que aparentemente parece que no y sí que lo hay, no lo sé. ¿Hay cambios o no hay cambios, Vicente? ¿Ves cambios en la sociedad? Por supuesto que veo cambios, veo muchísimos cambios. Lo que creo además es que se está polarizando en ese fin de ciclo en el que estoy convencido que estamos, y está una mayor iluminación de la habitación siempre hace que veamos la suciedad mucho más de lo que veíamos antes. Entonces estamos en un momento de intensísima transformación, eso creo que es obvio, y hay gente sufriendo, pero que el sufrimiento también suele ser un mecanismo de superación y de descubrimiento. Mucha gente despierta a través del sufrimiento, por no decir la mayoría. Por tanto, creo que con una visión de conjunto, como siempre hay distintas interpretaciones, pero una visión de conjunto, yo creo que lo primero que podemos hacer es salirnos de la negatividad tan abundante y de las interpretaciones tan pesimistas y tan negativistas, tomándonos en serio lo que la New Age dice tanto del poder creador de nuestro pensamiento y de nuestras emociones. Por tanto, el combate no es un combate siempre directo y visible externamente, sino que es la convicción de que la transformación interior está produciendo una transformación sutil y lenta, y que además no todo el mundo va a cambiar. Es como estamos conviviendo aquí niveles evolutivos de los más distintos posibles, y cada uno está llevando adelante su programa, su plan y su paso evolutivo como puede. Entonces, es como si quisiésemos que todo el mundo se transformara al mismo tiempo, en la misma dirección, pero yo creo que hay bastantes signos, siendo realistas, de que igual que el peligro hasta de destrucción de la humanidad sigue presente, me parece que hay muchísimos signos muy positivos de una transformación en la conciencia de un gran número de personas extraordinario. Hay corrupción y hay injusticia, pero el clamor de mucha gente en contra de eso es muy superior al que era antes. Es decir, antes se veía como normal, ahora ya no. El nivel de la conciencia ética de la humanidad me parece indudable que mayoritariamente ha subido. Lo que pasa es que aquí entramos en análisis de una situación planetaria muy compleja, económica, social, política, ecológica, y si olvidamos la visión de fondo, el horizonte de una transformación también espiritual,
probablemente nos perderemos en los detalles. Y luego hay una cosa con la que yo terminaría, y es esa convicción profunda de que más allá de las apariencias existe un orden increíble y cada uno está viviendo aquello que le toca vivir, y cada vez se verá más. Hay, de hecho lo vemos y lo sabemos todos, pero hay submundos y cada uno está viviendo en su submundo, y está viviendo en su submundo según la frecuencia vibratoria, podríamos decir, de todo su ser. Hay gente viviendo en una conciencia muy densificada y espontáneamente, bueno, lo siento, pero es el aspecto positivo y comparto de la ley de atracción, que por atracción de las distintas frecuencias vibratorias, lo semejante atrae a lo semejante y cada uno está viviendo en un mundo distinto. Y en el mismo mundo, en la misma sociedad, estamos viviendo el sufrimiento más intenso y el gozo más intenso. Estamos viviendo problemas sangrantes que llevan al suicidio y estamos viendo despertares espirituales por todas partes. La cantidad de despertares espirituales de distintos niveles que se están produciendo es extraordinaria. Por tanto, yo creo que hay que ser, por una parte, ambiciosos y por otra parte, más modestos y más humildes y con mayor confianza en la potencia del trabajo interior. Como estamos acostumbrados a ver lo exterior, no vemos que una transformación profunda en una conciencia que ya se sabe no individual produce una transformación desde el fondo en todo el campo de la conciencia. Pero bueno, no sé si se nos está haciendo muy tarde, si alguien más quiere añadir algo, si no... Yo creo que una de las manifestaciones de que estamos mejor que nunca es que toda la porquería que hay en el sótano, en el subsuelo, está emergiendo. Entonces es como si estuviéramos en el mar y todo lo vemos sucio, ¿no? Por fuera, y decimos, ¿qué sucio está el mar? Pues no, no está sucio, se está limpiando, está subiendo la porquería, la estamos viendo todos, se están quedando avergonzados los políticos, están entrando en la cárcel, muchos van a ser juzgados y muchos más que vamos a ver. Y quiero decir que hay una limpieza tremenda, es que hay una limpieza, yo eso es lo que veo, que se está limpiando, y eso es un signo de purificación, de elevación y de que vamos a mejor. Porque antiguamente, hace 200, 300 años, había muchísima más corrupción que hay ahora, pero nadie se enteraba, porque el pueblo llano estaba viviendo en la ignorancia más absoluta. Hoy en día tenemos un grandísimo instrumento que es Internet. Nos enteramos de todo en milésimas, o sea, desde China a India nos enteramos de cualquier Wikileaks, el Snowden, o sea, es muy difícil que un ladrón, que un asesino, que un mentiroso no sea descubierto enseguida. Entonces, esto es un signo de que estamos en una época estupenda. Lo que pasa es que todavía no hemos llegado a lo que queremos llegar muchos de nosotros, pero lo que él dice, hay muchas conciencias aquí. Hay conciencias que tienen que experimentar en la materia y en el egoísmo más absoluto, y lo están haciendo. Hay otros que ya lo hemos o lo han experimentado. Y entonces, el mundo nos ha hecho a nuestra imagen y semejanza, a la de cada uno. Ese es el problema, que nos gustaría que fuera de otra manera y no es. Es como es, porque estamos muchos aquí dentro. Y entonces se ha hecho imagen y semejanza quizá de todos los que estamos aquí. Y todos no somos igual. Bueno, por mi parte agradecer vuestra presencia atenta e iluminadora y nos vemos en otro momento, en otro lugar. Muchas gracias. Muchas gracias.